Vamos a orar por este culto. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos permites de estar aquí. Gracias te damos, Señor, por todos mis hermanos que han hecho posible esta transmisión. Te pido que bendigas a cada uno de los niños que van a ver este video, que se van a conectar. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Te pido que tú nos bendigas en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. La paz de Dios, hermanitos. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Y el 17, orad sin cesar. Por eso vamos a cantarle a Dios con todo el gozo de nuestro corazón. ¡Sí! Apocalipsis 2:10. Roca mía y castillo mío, inmil y vencedor. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Salmo 18:2. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el entendimiento del Santísimo de la inteligencia. Proverbios 9:10. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye yo de la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. El amor de Dios expulsa todo temor. Juan 4:18. Esa es mi espíritu, palabra y lumbrera mi camino. ¡Vamos al tema!
Bienvenidos, pequeñitos, qué gusto tenerlos de vuelta en esta escuela dominical. Vamos a comenzar estos momentos platicando con nuestro Dios. Oremos para que el Señor Jesús hable a nuestro corazón cuando escuchemos la historia que vamos a estudiar. Señor Jesús, te pido que en estos momentos que voy a escuchar tu palabra, tú hables a mi corazón. Y si tengo alguna necesidad, Señor, tú la conoces y te ruego que la suplas a través de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Amén, amados pequeños, comencemos. El tema del día de hoy se llama Con gozo como Pablo y Silas. Pablo y Silas se encontraban en una ciudad romana llamada Filipos. Ellos predicaban ahí de Jesús. En esos días, una muchacha que era esclava y tenía dentro un espíritu malo los comenzó a seguir. Los amos de esa muchacha ganaban mucho dinero consultando a ese espíritu malo para que le dijera a la gente lo que le iba a ocurrir en el futuro. Y durante varios días esta mujer siguió a Pablo y a Silas gritando: «Estos son siervos del Dios Altísimo», y les anuncian el camino de la salvación. Pero a Pablo le disgustaba lo que ella hacía, así que un día volteó hacia ella y le dijo al espíritu malo: «En el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella». Y en ese instante el espíritu malo dejó a la muchacha. Pero en vez de alegrarse, sus amos se enojaron muchísimo porque la muchacha ya no podía predecir el futuro y ellos ya no podían ganar más dinero. Entonces arrestaron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Cuando llegaron, dijeron a las autoridades: «Estos hombres judíos solo alborotan a la gente de la ciudad y enseñan costumbres contrarias a las nuestras». Entonces la gente que estaba viendo se enojó muchísimo y las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y de Silas y les pegaron con palos en sus espaldas. Después de eso los metieron en la cárcel y mandaron a un carcelero para que los vigilara. Los llevó hasta el calabozo más lejano y les puso esposas en sus pies para que no se escaparan. Pequeñitos, ¿qué hubieras sentido tú en el lugar de estos hermanos? ¿Te sentirías contento estando en un lugar oscuro y frío y además con muchos golpes fuertes en tu cuerpo? ¿Qué cara tendrías si estuvieras en una cárcel así? Seguramente nos sentiríamos muy tristes y con miedo, ¿verdad? Pero mira la cara de Pablo y Silas. Lo que estos hombres de Dios hicieron en medio de esa situación tan terrible fue maravilloso. La Biblia dice que a la medianoche Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos para Dios y lo hicieron en voz alta porque todos los prisioneros pudieron escucharlos. No sabemos cuánto tiempo cantaron ni qué himnos cantaron, pero estamos seguros que lo hicieron con mucho gozo a pesar de estar sufriendo físicamente. De repente, la tierra comenzó a temblar muy fuerte en la cárcel, de tal manera que las puertas de la celda se abrieron. Y el carcelero tenía mucho miedo, porque si ellos se escapaban de la cárcel, a él lo iban a matar de una manera muy cruel y hasta intentó quitarse la vida. Pero de repente escuchó a Pablo gritando: «No te hagas ningún mal, todos estamos aquí». Y cuando pidió que le llevaran una luz y se dio cuenta de que eso era cierto, estuvo muy agradecido con Pablo y enseguida sacó a los dos de la cárcel y los llevó a su casa. Y ahí les preguntó: «¿Qué debo de hacer para ser salvo?». Y entonces ellos le dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y les hablaron acerca de Jesús toda esa noche. El carcelero entonces curó las heridas de Pablo y Silas, y él y toda su familia fueron bautizados porque creyeron en Jesús. Después volvieron a su casa y pudieron comer todos juntos. El carcelero ya no tenía miedo ni odio, ahora tenía el gozo del Señor porque sus pecados habían sido perdonados y era salvo. La historia que acabamos de escuchar tiene muchas lecciones que podemos aprender, pero el día de hoy vamos a hablar sobre el gozo de Pablo y Silas. Y para eso quiero que me respondan esta pregunta:
¿Cómo es posible que Pablo y Silas estuvieran cantando himnos tan gozosos estando golpeados y encarcelados? ¿Ustedes recuerdan cómo se sentía el carcelero cuando pensó que los presos habían escapado? ¿Y cómo se comportaron Pablo y Silas estando en esa situación tan difícil? ¿Pueden ver ustedes la diferencia entre estas dos actitudes? Bueno, pequeñitos, quiero decirles que Pablo y Silas no estaban locos. Ellos en realidad sentían dolor físico. Dentro de la cárcel estaban golpeados, pero estaban gozosos porque el Señor era la fuente de ese gozo. La salvación que ellos tenían, o sea, la misma salvación que tú y yo tenemos, les ayudó a sentir deseos de alabar a Dios con gozo en medio del sufrimiento. Por el contrario, cuando el carcelero pensó que se había metido en problemas muy graves, se sintió tan asustado y triste que intentó quitarse la vida. Pero cuando Pablo y Silas le predicaron a él y a su familia y el carcelero se entregó a Cristo Jesús, ya no estuvo más triste ni tuvo más temor, sino que tuvo el gozo que le dio el Señor, como el de Pablo y Silas. Asimismo, hoy en día el Señor nos invita a que tengamos gozo en medio de los problemas. Esto no significa que nunca vamos a estar tristes, sino que cuando pasemos por esos momentos difíciles, como cuando nuestros papás se pelean o alguien de la familia está enfermo o cuando yo mismo estoy enfermo, podremos reconocer que ser hijos de Dios es lo mejor del mundo, lo mejor que podemos vivir y lo mejor que nos ha pasado. Y es eso, la alegría de saber que tenemos una morada ya en el cielo, que no estamos solos, que el Señor nos escucha cuando oramos, lo que nos dará gozo y paz en medio de los problemas. El hecho de saber que somos salvos como Pablo y Silas permite que nosotros tengamos gozo aunque estemos en dificultades. Y si tú te sientes triste ahora o sientes que te falta ese gozo que tuvieron Pablo y Silas, pídelo al Señor. Te aseguro que Él te lo dará. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, ayúdanos a estar siempre gozosos pese a toda circunstancia y adversidad que pudiésemos estar padeciendo. Señor, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra paz. Permite, Señor, que siempre tengamos puestos nuestros ojos en ti y que tú seas nuestra fortaleza y ayuda. Pese a toda situación, problema, dificultad, angustia, necesidad o desesperación, permítenos mantenernos firmes en gozo, el cual tú lo das a cada uno de los que confiamos en ti. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te lo suplicamos. Amén. Vayamos al repaso de la clase. Hola chicos, ahora vamos a hacer un pequeño juego de trivia. ¿Están listos? Bueno, comencemos. Para poder responder la primera pregunta, tienes que encontrar cuál es la pelota diferente. Fíjate bien en la pantalla para que la encuentres. ¿Ya la encontraste? Vamos a ver en dónde está. Ahí está. Ahora vamos a ver cuál es nuestra pregunta. ¿En qué ciudad estaban Pablo y Silas? ¿En Nínive, en Filipos o en Jerusalén? ¿Te sabes esta pregunta? La puedes recordar del tema que vimos. Muy bien, fue en Filipos. Perfecto, vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Para que te la digamos, tienes que encontrar cuál es la manzana diferente. Fíjate muy bien en cada una. ¿Ya la encontraste? Perfecto, ahora la pregunta es, ¿cuál fue la razón por la que llevaron a Pablo y Silas a la cárcel? Opción A, liberaron a una muchacha de un demonio. Opción B, se estaban peleando con personas en la calle. Opción C, se robaron un barco para su siguiente viaje. ¿Cuál es la opción correcta? La A. Muy bien. Ahora sigamos viendo cuáles son nuestras preguntas. Primero fíjate bien cuál es el lápiz que es diferente. ¿Ya lo encontraste? Perfecto. Y ahora nuestra pregunta es, ¿qué mostraron Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Las letras que vas a ocupar se encuentran en la parte de abajo. ¿Ellos se pusieron a llorar? No, ellos mostraron gozo y nosotros tenemos que mostrar ese mismo gozo para que las personas que nos rodean vean a Jesús en nuestra vida. Lo hiciste muy bien, espero que hayas tenido todas las preguntas correctas. ¡Nos vemos! Es hora del taller de Cocina Kids. Presta mucha atención.
Hola pequeño, Dios te bendiga. Hoy vamos a realizar el aperitivo de nuestro tema, con gozo como Pablo. Y los ingredientes que vas a necesitar son 4 panes tostados, 4 galletas de las que tú prefieras, chocolate derretido y leche condensada. Lo primero que vas a hacer, vas a dibujar con tu chocolate derretido, vas a dibujar el cabello de Pablo y Silas. Ya que lo hayas terminado, vas a dibujar su cabello, sus ojos y una boca que está cantando. Luego vas a hacer unas notitas. Luego que llegas terminado, vas a hacer con la leche condensada, vas a hacer la cárcel, que como vimos en nuestro tema, ellos nunca dejaron de alabar a Dios. Si tú estás viviendo un momento difícil, no olvides alabar a Dios. ¡Vamos al taller de manualidades Kids! Paz de Dios pequeñito, vamos a hacer la manualidad referente al tema de hoy. Los materiales que necesitarás son un cuarto de cartulina, hojas de color a tu gusto, el molde que tendríamos por PDF, resistol, tijeras, pintura, cinta decorativa, un palillo y colores. Lo primero que vamos a hacer es doblar la cartulina a la mitad de esta forma. Después vamos a colorear y cortar nuestras imágenes. Después vamos a pegar nuestros dibujos de esta forma. Y el otro lo pegamos de esta forma, así. Que quede así. Tomamos una hoja de color y la doblamos de un lado al otro de esta forma que quede así. Después tomamos nuestra cartulina y la pegamos de modo que te quede así. Lo que sigue es poner el título del tema. Recuerda, con gozo como Pablo y Silas. Y por último, decora tu manualidad con cinta decorativa o con pintura. Yo prefiero la pintura y esta es la manualidad de hoy. Que Dios te bendiga. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Oh, sí. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Oh, sí. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré
¡Muchas felicidades! Pequeñito reflejo de Cristo. Si gustas, puedes enviarnos fotos de tus manualidades de las clases infantiles el día miércoles a más tardar al correo reflejosdecristosuroriente@gmail.com. Mira, tú y yo hemos pasado por muchas tormentas a lo largo de nuestra vida. Tan solo este último año ha estado lleno de problemas. Y al igual que los discípulos, cuando vemos que empezamos a perder el control de la situación y ya no encontramos salidas, muchas veces lo que hacemos es ir y reclamarle a Dios el por qué no ha hecho nada para ayudarnos. Y la respuesta tanto para ellos como para nosotros cuando estamos en medio de la tormenta es la misma que dijo Jesús después de que lo despertara. ¿Dónde está tu fe? En Marcos también encontramos que dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Pero a qué se refería Jesús? ¿Tener fe en qué? Si regresamos al principio del texto, encontramos que Jesús ya había establecido el destino antes de comenzar el viaje. Así que lo único que les pedía es que tuvieran fe en sus palabras, porque Él ya había dicho, crucemos este lago. Lo único que nos pide Jesús es que recordemos lo que Él ya había dicho. Quizá piensas que es duro, pero en realidad es así de simple. Y esto trae un conflicto en nuestra mente, porque recuerdas o estás experimentando tus tormentas lleno de miedo. Y lo único que hace el miedo es angustiarte, minimiza a Dios y te hace olvidar lo que ya te había dicho. Tal y como los discípulos olvidaron el propósito de su viaje y pensaron que hasta ahí iban a llegar. Pero entonces, ¿qué es lo que no tenemos que olvidar? ¿En qué palabras hay que tener fe? Quizá puedas empezar a buscar en la Biblia todas las palabras de Jesús y todas las promesas que están escritas, pero no se trata de adivinar. No se trata de buscar todo texto que pueda adaptarse a tu situación. Se trata de preguntarle al mismo que sabe cuál es el propósito de tu viaje y el único que puede calmar las tormentas. Se trata de volver a dar ese salto de fe que te lleva a entregar tu pequeña barca a Jesús y a preguntarle qué es lo que Él ya había establecido para ti. Él nunca nos prometió un viaje lleno de calma, pero te aseguro que mientras no pierdas de vista tu destino y Él sea el que te esté dirigiendo, pasarás por 1000 tormentas, pero no te hundirás, porque ya conoces lo que Él designó con sus poderosas palabras, palabras inalterables, las mismas que hicieron y sostienen toda la creación. Esa es la fe que debemos mantener, la que debemos ejercitar, porque tampoco funcionará si lo hacemos una sola vez y después volvemos a olvidar. Yo te invito a que dejemos de reprocharle a Dios cuando creemos que no nos está ayudando y le preguntemos de nuevo hacia dónde vamos. Yo te invito a que invites a Dios nuevamente a tu barco, porque si lo sigues intentando por ti solo, cada tormenta te inundará más de miedo y entonces sí te vas a hundir. Yo te invito a detenerte, a regresar al Maestro y encender tu fe.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sangrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te adoramos, Jesús. La paz de Dios, amigos y hermanos, deseamos que se encuentren muy bien. Agradecemos nuevamente que nos sigan hoy a través de nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, en todas nuestras redes. Gracias por estarnos siguiendo. Estamos en fechas donde es importante que conozcamos todo lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Y bueno, como siempre lo comentamos, deseamos que siempre estemos llenos de nuestro Señor y de su palabra. Es importante que todos los temas que tienen que ver con la humanidad, con cada uno de nosotros,
los conozcamos. Leamos, aprendamos de la palabra del Señor y por supuesto siempre estemos listos para conocer más del Señor y de su palabra. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en nuestro temario. Esta es nuestra nueva raza. Los invitamos a que puedan acceder a ella, puedan obtener alguna. Todos los temas que encontramos aquí en nuestra nueva raza son muy hermosos, muy impactantes, cada una de las materias de las que nos hablan. Y bueno, el día de hoy vamos a aprender de la lección número 4. Ahí en sus casas pueden abrir sus temarios. Vamos a ver en esta lección número 4, que corresponde al 1 de noviembre, en un tema especial de evangelismo. Y bueno, vamos a comenzar con lo que dice la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarlo, por favor, a que busque ahí en su casa lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, verso número 8. La palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es importante que conozcamos esta poderosa palabra, porque es una representación hermosa de lo que el Señor hace por nosotros, de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y ya que hemos leído lo que dice la palabra del Señor, vamos a ver cómo se llama el tema de esta mañana, de la lección número 4 de este 1 de noviembre. Y se llama ¿cómo evangelizar a personas con conflicto de identidad? ¿Cómo vamos a evangelizar a personas con conflictos de identidad? Ya leímos lo que dice Romanos capítulo 5, verso 8, y es una verdad absoluta y hermosa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por todos nosotros. Murió por usted, murió por mí, murió por ti que me estás escuchando en este momento. Por todos nosotros dio su vida en la cruz del Calvario. La verdad bíblica dice que la palabra de Dios es contundente. Dios es amor y ama a todos los seres humanos. Eso es una verdad bíblica y eso es importante para todos nosotros, porque la palabra de Dios no se equivoca, no da un ápice de error donde podamos decir, bueno, esto puede salir mal o decir algo malo o que no lo es, pero es una realidad. Dios es amor y ama a todos los seres humanos. Eso es nuestra verdad bíblica. Y la verdad bíblica aplicada dice: cada persona puede tener la seguridad de que Dios le ama. Todos los que hemos pecado nos encontramos con el amor perfecto de Dios, que lo llevó a dar su vida por rescate a nuestras almas. Nuestro Señor dio su vida en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo mostró tanto amor por nosotros que se entregó por cada uno en la cruz del Calvario. Y por eso nuestra verdad bíblica aplicada dice que todas las personas podemos tener la seguridad de que Dios nos ama. Él, en su perfecto amor, en su perfecta voluntad, hizo las cosas perfectas en la cruz del Calvario. Dar su vida con todo amor por ti y por mí. No importando cómo somos, no importando cómo éramos, Él tan grande, tan hermoso, tan maravilloso, se mostró en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. En los últimos años hemos visto que más personas, hombres y mujeres, se dicen partidarios de la ideología de género y se identifican como lesbianas, homosexuales o bisexuales. Y bueno, nosotros vemos que estas prácticas ya se habían presentado tiempo antes. Desde el inicio de la humanidad podemos encontrar que estas prácticas se desarrollaban desde un inicio. Y esta condición humana no es nueva, ya venía mostrándose desde hace muchos años. Y lo encontramos también en Génesis capítulo 19, verso del 5 al 6. Y dice: y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces
Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Esta práctica es contraria a lo que Dios ya había establecido, ya que Él creó las relaciones sexuales como un elemento importante en la vida matrimonial, el matrimonio entre el hombre y la mujer. Y lo encontramos desde un inicio en Génesis capítulo 1, verso 27 y en Hebreos capítulo 13, verso 4. Las relaciones sexuales tienen como objetivo la procreación y el placer sexual. Esto el Señor lo había creado en su perfecto amor, en su perfecta voluntad. Ella lo había creado en una relación perfecta donde los esposos podían conocerse en la intimidad y que esa plenitud solamente se las había dado el Señor y fue una voluntad divina. Es interesante reflexionar también lo que significa o lo que nuestra versión de la palabra del Señor de la Reina Valera de 1960 se refiere a la palabra conocer con la connotación de tener relaciones sexuales, como lo vemos en Génesis capítulo 19, verso 5 y en Mateo 1, 25. Él, nuestro Dios, le da un lugar importante y trascendente a las relaciones sexuales. Por medio de ellas es posible intimar, descubrir y conocer a la otra persona cuando existe una relación permanente en el matrimonio y este conocimiento queda limitado por Dios al matrimonio. El Señor creó las relaciones sexuales. Él las creó en un perfecto entendimiento del ser humano. Él sabe cómo somos. Él sabe de nuestra necesidad de satisfacción, pero Él las creó en un marco perfecto del matrimonio. Él no se equivoca en ningún momento. Él lo hace de manera perfecta y lo hace para que sea un disfrute del ser humano, pero en un marco del matrimonio, en un marco de santidad. Y vamos a comenzar con el punto número 1 de los diferentes puntos que nuestra nueva raza nos habla el día de hoy. Vamos a enfocarnos en 5 puntos que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a empezar con este primer punto que habla sobre los homosexuales. La homosexualidad, como muchos sabemos, es la atracción sexual que tiene una persona hacia individuos de su mismo sexo y le lleva a establecer relaciones románticas, emocionales y sexuales con personas de su mismo sexo. El término homosexual se refiere a los varones y a quienes también se les conoce con el vocablo moderno de gay. A partir de los 70, la bandera del arco iris la han tomado como símbolo de la comunidad LGBTQA y más todos los términos que se le han acuñado. Para finales del año pasado, algunos estudiosos, algunos personajes de la vida política y estudiosos de las ciencias políticas en todo el mundo encontraron que este movimiento o esta comunidad, esta y otras comunidades que vamos a ver en un momento más, llegaron a encontrar más de 71 géneros. De acuerdo a este libre pensamiento de la ideología de género, encontraron más de 71 géneros. En la Biblia, lo que nosotros encontramos son 2 géneros, hombre, mujer. Y bueno, es en lo que nosotros creemos, es la profunda confianza de lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a los homosexuales, este tipo de atracción se desarrolla por diversos factores y circunstancias de vida. Parte de esta comunidad ha argumentado que la homosexualidad tiene que ver con factores genéticos. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que solo existen 2 genes que conforman a un hombre, XY, y a una mujer, XX. Por lo tanto, no hay base biológica que sustente esta idea de ser un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa. En Génesis, capítulo 1, verso 27, encontramos lo siguiente. Ahí, en el primer libro de la Biblia. Desde el primer libro de la Biblia encontramos esta verdad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó. Desde el inicio, la palabra de Dios ya nos da la pauta de esta generación de hombres y mujeres. Y nos da la pauta científica y biológica de cómo se desarrolla el gen humano. Cómo a través de los cromosomas XY podemos determinar el gen del hombre y a través de los cromosomas XX el de la mujer. Y eso, por supuesto, son las bases del conocimiento científico biológico en cuanto al hombre y la mujer, en cuanto al género. Y eso lo encontramos nosotros desde el inicio en Génesis capítulo 1, verso 27. Desde los inicios, desde el origen de la creación, desde el origen del hombre y la mujer, encontramos esta verdad absoluta en Génesis capítulo 1, verso 27. Lo vuelvo a leer. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No más, solo hombre y mujer. Ciertas circunstancias y vivencias durante la niñez y la adolescencia, sumando a la decisión personal en lo que conduce a esta conducta. Las vivencias, las circunstancias y por supuesto la determinación propia. Muchas filosofías, muchos pensamientos sustentan esta creencia de que pueden nacer hombres en cuerpos de mujeres y mujeres en cuerpos de hombres. Bueno, ya vimos que científicamente no hay ningún elemento que sustente esta ideología. Y bueno, esto expuso y fortalece a través de muchas ideologías como el marxismo y otros movimientos que sustentan todo esto. ¿Por qué el marxismo? El marxismo sustentó una ideología de un movimiento sin poner nombres de partidos ni nada, que fortalecían a estos sectores mínimos para hoy, con una nueva ideología como este movimiento y como el pensamiento freudiano, pueden sustentar esta base. ¿Por qué? ¿Por qué trasciende todo esto? ¿Por qué no nada más es de un movimiento, la ideología de una sola persona, sino de corrientes filosóficas y políticas que han trascendido con el tiempo y que han fortalecido estos sectores y que el día de hoy responsabilizan a una tercera persona o a alguien más de lo que yo soy, de lo que yo siento, de lo que yo creo que soy? Pero nuestra realidad es única. Hombre y mujer. Pasamos al punto número 2, el de las lesbianas. El término lesbiana es utilizado en el idioma español para referirse a la homosexualidad femenina, lo que vimos anteriormente, ahora en el punto de vista de la mujer. En el siglo XIX se consideraba que estas mujeres solo desafiaban a los roles asignados a su género. La crianza de los hijos, las labores del hogar, su época o la nula participación social y política, que eso también viene de la mano con la primera ola de la corriente del feminismo ideológico. Y entonces, compaginados con estos pensamientos, surge este movimiento, surge esta idea, surge esta ideología, que vamos a ver en un punto más adelante. Pero en el transcurso de los años se observa que esta expresión de la sexualidad femenina también ha sido impulsada por el movimiento feminista, como lo comentábamos, que considera que la mujer debe tener libertad y reconocimiento, lo cual es aceptable hasta cierto punto, pero este movimiento ha llevado las cosas a los extremos. La homosexualidad es una práctica que ha sido rechazada y criticada por diversos grupos de la sociedad. Esto ha provocado que la comunidad LGBT y más presente una lucha acérrima por ser aceptada y exigir derechos. Esto ha llevado a algunos lugares a que sean reconocidos sus derechos individuales para expresar sus preferencias y a que sus relaciones sean reconocidas por la autoridad civil como matrimonios legítimos y en algunos países con capacidad legal para adoptar niños y formas de familia. Bueno, es que si partimos desde el punto de vista de los derechos, tienen propios derechos por el simple y sencillo
el razonamiento de ser personas. No nada más nuestra constitución política, no nada más las leyes y reglamentos en los estados y en las localidades, o incluso la normatividad internacional reconoce sus derechos por ser personas. Pero estos movimientos han llevado la situación a llevarlos a otro nivel, a un nivel tal vez extremo, como lo leíamos, de radicalizar el reconocimiento individual de las personas o de los sectores que son más pequeños. Y bueno, como lo comentábamos, el puro hecho de ser una persona o de ser un ciudadano en cualquier país del mundo ya le genera el derecho humano internacional de ser una persona con los gustos, con los placeres, con su ideología independiente. Esto son 3 puntos y aparte. ¿Por qué? El hecho de ser humano ya te da tus derechos humanos de ser esa persona. Así que, bueno, llevarlo a este extremo convierte a este y otros movimientos a unificarse para exigir y reconocer estas cosas que ya están reconocidas por el hecho de ser humanos. Y pasamos al punto número 3, la ideología de género. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado este término en los últimos años, en los últimos meses, y cada vez va tomando más y más fuerza. Y bueno, y creo que va a ir tomando más fuerza todavía esta ideología. Pero nosotros, basados en lo que dice la palabra del Señor, vamos a ver cuál es nuestro pensamiento. ¿Qué es en lo que nosotros creemos? La ideología de género es una serie de ideas que no tiene base científica y busca justificar que el género de una persona no lo determina su constitución biológica, sino el grado de identificación que logre de acuerdo a su naturaleza. Tiene que ver con el pensamiento posmodernista que define que no hay verdades absolutas, solo relativas. Y esto lo ponen entre comillas nuestra nueva raza. Soy lo que quiero ser en un momento determinado, incluso mañana puedo cambiar de pensamiento. Bueno, como lo hemos visto, es una serie de pensamientos, es una serie de ideas sin sustento científico, pero que busca el sustento legal y social para incluir la ideología en el sector social, en el sector común. ¿Por qué? Sustentado en el desarrollo de la cultura o del género, intentan esta serie de pensamientos e ideas sin base científica lograr penetrar en lo más profundo de la sociedad. La ideología de género tiene trasfondos que tal vez no podríamos ni imaginar. Quien esté detrás de este movimiento, como George Soros, un hombre que ha invertido muchísimo dinero, muchísimo capital económico y humano en movimientos progresistas como este de la ideología de género. Nosotros tenemos que estar muy atentos a todos estos informes, a todos estos cambios, porque personas como él han impulsado todo este trabajo. George Soros, en algún momento entrevistado, le preguntaron, porque además quiero comentarles que George Soros es de la comunidad judía. Él vivió en aquellos momentos de la persecución judía, del holocausto judío, y él entregaba a sus congéneres, a sus hermanos judíos, los entregaba al patrullaje nazi, y donde se encontraban refugiados, él iba y decía, ellos se encuentran aquí o acá. Y en una entrevista reciente, por supuesto ya posterior a todo este holocausto, le preguntaron a George Soros, George Soros, tú eres judío, ¿por qué hacías todo eso? Y George Soros solamente se limitó a responder, alguien tenía que hacerlo. De todas formas, alguien lo iba a hacer.
Y él ha promocionado, él ha sido benefactor de todo este movimiento de la ideología de género, lo ha impulsado. Y bueno, su trasfondo es muchísimo más grande de lo que podemos imaginar, que en este modesto espacio y corto tiempo no podríamos profundizar, pero en otro momento sí podemos hacerlo, como ya lo hemos hecho en los templos. Pero bueno, este movimiento que intenta radicalizar y llevar al punto de encontrarnos entre los géneros, porque todo empezó con una guerra de sexos, con una guerra de géneros, hoy sencillamente radicaliza todo lo que en un momento había de libertad de expresión. Hoy esto podría ser incluso una restricción a su pensamiento, pero no lo es. Quiero invitarlos a que esperen un poco más al final de este tema, de esta participación, a escuchar lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Y justo vamos a empezar este cuarto punto, de estos 5 que comentamos vamos a analizar. Y este cuarto punto habla sobre los elementos para entender estas formas de pensamiento y conducta. La naturaleza del hombre que tiene hacia el mal se hace presente, aunado a una sociedad que ha perdido valores y funciones básicas en el cuidado y formación de sus hijos. Los padres son los referentes sexuales para saber cómo deben conducirse, aunado de que Dios no aprueba estas prácticas. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Y bueno, esto es lo que marca incluso la palabra del Señor. Ya habla, la palabra del Señor ya hace una expresión sobre esto, aún antes de que empezaran todos estos movimientos, todas estas ideologías. Ya se marca una pauta, ya se marca una posición, y es lo que usted y yo tenemos que conocer. Es lo que usted y yo tenemos que saber. No podemos andar por la vida ignorando qué es lo que dice la palabra de Dios para nosotros y para todos. Y llegamos a este último punto. ¿Cómo evangelizar a personas que se encuentran en algún conflicto de identidad de género? Y vamos a empezar por este primer punto. Y dice, buscar tener el corazón correcto. Son verbos que yo le pido se queden grabados en sus corazones para que podamos guardarlos y entender lo que quiere la palabra de Dios para nosotros y para todos aquellos que se encuentran en algún conflicto parecido a este. Buscar tener el corazón correcto. Las personas homosexuales o con ideología de género muy arraigada han sido muy atacadas y regularmente rechazadas. Es muy probable que estén a la defensiva. Ellas necesitan a Cristo, como usted y yo un día necesitamos a Cristo. Necesitábamos del Señor y ellos también lo necesitan, como usted y yo lo necesitábamos. Porque son, como usted y yo, nos encontrábamos en pecado. No solo por ser homosexuales, por el simple hecho, como lo leíamos al principio en Romanos, porque todo eso, todo ese pecado, toda esa situación que nos llevó a alejarnos de Dios, provocó que el Hijo de Dios viniera a este mundo a dar su vida por usted y por mí. Lo dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque tan grande fue el amor de Dios, que dio a su Hijo Jesucristo por ti y por mí, no importando lo que seas, quien seas, en lo que pienses o lo que creas que pienses. Por ti y por mí, tanto tú como yo, nos encontrábamos en el más profundo de los pecados y alejados de Dios. Pero para acercarnos a Él, el Padre envió a su Hijo Jesucristo para cortar esa barrera de pecado y acercarnos al Padre. El segundo verbo, ama y ten un interés genuino por ellos. El primero fue buscar tener el corazón correcto. Este segundo es ama
y ten un interés genuino por ellos. No hay duda, no hay ninguna duda. Dios los ama y está interesado en todas sus circunstancias, no solo en su ámbito sexual. El Señor ve a las personas con tan profundo amor que puede sembrarlo en nuestros corazones para mirarlos también con ese profundo amor, con un interés legítimo, con una relación sincera de buscarlos para mostrarles a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, verso 8. Yo quiero invitarlo a que esta porción se quede grabada en su corazón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Tercer punto. El primero, busca tener el corazón correcto. El segundo, ama y tiene un interés genuino. Tercero, respeta. El respeto lo es todo. Sin respeto no somos nada. Que no estemos de acuerdo con una forma de ser, con una forma de vida, no nos da el derecho a criticar, a señalar las circunstancias en las que se pueden encontrar, juzgar o rechazar. No, los cristianos no discriminamos. Si lo hacemos, estamos pecando. Espero que esta parte quede muy clara. No seamos objeto también nosotros de tener una postura de crítica o de discriminación. No, lo contrario, los abrazamos. Les demostramos que Cristo Jesús los ama. Número 4. Primero, constituye, es el verbo, constituye un puente. Construye un puente de interés verdadero, de confianza, de escucha, de sinceridad. Pídele a nuestro Dios el tiempo correcto. Construye un lazo, construye un puente correcto de relación del amor de Cristo hacia todas esas personas, porque lo necesitan, tanto como tú necesitas de Cristo Jesús. Vamos al número 5, y el 5 dice: vive la vida de Cristo Jesús. La palabra del Señor nos enseña en Mateo capítulo 5, verso 16. Una verdad muy hermosa. Y encontramos en Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la vida de Dios siempre esté en ti, de tal manera que sea deseable vivir lo que tú estás viviendo, que anhelen saber qué es eso que a ti te hace diferente, como la luz que vemos en lo que dice su palabra, esa luz que sea un reflejo de Cristo, y que las personas anhelen saber que es ello que vive en ti y que es Cristo Jesús quien mora en tu corazón. Siguiente, quien causa el impacto debe saber reconocer que quien causa el impacto es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de convencer y no nuestra palabra. Nuestras palabras podrán ser muy elocuentes, muy intelectuales, con mucho contexto, pero nuestras palabras no logran hacer mucho o prácticamente nada. Quien logra hacerlo, lo que logra hacerlo, es la palabra de Dios. Compartamos lo que dice la palabra, quitando toda intención de condenar. No es nuestra intención hacerlo. No es nuestro motivo condenarlo o discriminar. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién? La palabra de Dios. Es su palabra la que tiene
el poder de impactar la vida de las personas. ¿Quién convence? Siguiente, quien convence es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros no vamos a poder lograr convencer a nada de nadie. Simple y sencillamente somos los portadores de llevar el eterno evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quien va a hacer esa convicción de pecado y la necesidad de perdón es quien produce el escuchar la palabra del Señor. Quien hace esta obra hermosa es el Espíritu Santo. Dejemos que Él haga la obra. Nosotros solamente somos los corresponsales de llevar el evangelio. Somos los mensajeros. Y como mensajeros, somos mensajeros de paz. Mensajeros de buenas nuevas. De llevar el evangelio a aquellos corazones que necesitan de Cristo Jesús. Y por último, sé paciente y cree. Ten paciencia y ten fe de que Dios es poderoso para hacer más de lo que podríamos imaginar, más de lo que podemos pensar, más de lo que nuestro corazón o nuestro entendimiento puede llegar a imaginar. Efesios capítulo 3, verso 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, aleluya. Él tiene el poder de hacer todas las cosas. Así que sé paciente y ten fe. Y bueno, por último, queremos corregir lo que tal vez algunos estamos practicando o incidiendo en prácticas que no debemos. Y podemos caer en el error de rechazar a las personas o de criticarlos por su orientación sexual. No. Esa no es la conducta que corresponde a un verdadero discípulo de Cristo. Eso no es lo que nuestro Maestro nos enseña en su palabra. Nuestro Maestro nos ha llevado a verdades absolutas y eternas que trascienden más allá de criticar o de juzgar. Mateo capítulo 9, verso 36 dice: y al ver las multitudes, el Señor Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Maestro en esta actitud está mostrando todo lo contrario a rechazar o criticar. Todo lo contrario. Dice que de ellos tuvo compasión. Otro error que podemos tener es tener temor a no saber qué hacer o qué decir. No sabemos qué decirle a las personas que se encuentran en un conflicto tal. Pero Dios prometió poner en nuestra boca las palabras correctas en el momento oportuno para hacer las cosas. Y dice su palabra en Jeremías capítulo 1, verso 9. Aquí lo tenemos. Jeremías capítulo 1, verso 9 dice lo siguiente: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Así que debemos estar confiados. Debemos confiar en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios pondrá en nuestros labios para anunciar estas verdades eternas. Oremos. Oremos pidiendo a nuestro Dios su protección para nuestra descendencia y avancemos dirigidos por el Espíritu Santo para dar a conocer el mensaje de salvación a todas las personas. Recordemos lo que dice 1 Corintios capítulo 9, verso 16: y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Qué pensamos sobre todas estas cosas? ¿Qué pensamos sobre todas estas personas? Debemos tener un corazón de misericordia y acorde a lo que dice el Señor en su palabra. Resta a nosotros decir: crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. Puedes decir tú en este momento al Señor, independiente del conflicto en el que te encuentres personal, puedes decir al Señor:
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y tú puedes decir al Señor, tú que te encuentras conflicto, ¿y qué hago con la persona que conozco que tiene este conflicto? Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta es la palabra del Señor para ti. Envíame a mí. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, por hablar a nuestro ser. Padre del cielo, hoy tenemos un corazón nuevo, un entendimiento renovado, Señor, respecto a tu palabra y a lo que tenemos que hacer y a la misericordia que tenemos que mostrar, que manifestar, Señor, sobre aquellas personas que se encuentran en un conflicto así. Ayúdanos, Señor, a tener las palabras correctas para hablarles, para compartir, Señor, para hacer todo lo que tú tienes, Señor, planeado para las vidas. Estás interesado por todos ellos. Les amas como un día me amaste a mí, Señor, que me encontraste en lo más profundo, en el pecado más profundo, Señor, en la maldad más profunda. De ahí tú me rescataste, tuviste misericordia de mí. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder llevar este evangelio eterno y poderoso a todas aquellas personas que se encuentran en algún conflicto de identidad y que necesitan escuchar que tú los amas. Te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. La segunda carta a Timoteo capítulo 4 verso 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Que Dios te bendiga. La paz de Dios. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. En paz, en medio de la muchas veces me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real.
Dios les bendiga, hermanos, la paz de Dios. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo número 27. La palabra de Dios dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nuevamente, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y sabe, hermano, una de las oportunidades que tenemos al creer y confiar en el Señor es que Él nos da esa paz. El tema de este día será paz en la tormenta. Y recapitulando un poquito, hermano, acerca de lo que el Señor nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjese bien, algo importante, hermano. La paz que el Señor nos da no es como la paz que ofrece el mundo, no es como lo que se ve en películas, no es como lo que podemos percibir que es la ausencia de problemas. Esa no es la paz que Dios nos da. La paz de Dios es completa, la paz de Dios es genuina, y la paz de Dios no solamente le da descanso al alma, sino nos da todo lo que necesitamos para seguir adelante. Cuando hablamos de que tenemos paz en medio de la tormenta, tenemos que entender qué es la tormenta. La tormenta es un momento de inestabilidad, es un momento de miedo, es un momento de temor o es un momento de dolor. Le repito, la tormenta es un momento de inestabilidad, un momento de miedo, un momento de temor o un momento de dolor. Todos, sin excepción, en algún momento hemos tenido una de estas tormentas. Hemos pasado algún proceso que nos ha dado miedo, nos ha dado temor, nos ha dado dolor, nos ha dado incertidumbre. Y esto es lo importante, hermano. Cuando nosotros creemos que Dios nos da la paz, no significa que Dios va a quitar nuestros problemas. Incluso, muchas veces, cuando hablamos del Señor, con una buena intención, pero a veces enseñamos mal. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros predicamos o enseñamos que el acercarse a Dios va a tener una ausencia completa de problemas, ese no es el Evangelio. Dentro del Evangelio encontramos que el que quiere vivir piadosamente va a recibir persecución. Que el que quiere agradar a Dios va a tener problemas porque el mundo no le va a amar. Entonces, ¿por qué si Dios nos promete una paz vamos a tener problemas? Por eso mismo, hermano, porque cuando nosotros entendemos que la paz de Dios es diferente a la paz del mundo, el mundo ofrece una paz sin problemas, una paz sin dolor, una paz utópica que jamás la va a encontrar. Pero en Cristo podemos entender bien el concepto de la tormenta para saber que en Cristo la paz que Él nos da no es para no tener problemas, no es para no tener dolor, no es para no tener incluso miedo, sino es saber que en esos procesos Él estará con nosotros, y al estar Él con nosotros podemos tener la garantía de que todo va a estar bien. Si Dios en su soberanía permite que usted o yo nos enfermemos, tendremos la confianza y la convicción que el Señor estará con nosotros. Si en la soberanía de Dios el Señor permite un problema natural que arrase, hermano, o afecte nuestra comunidad, si confiamos en Dios y tenemos la paz en Él, sabremos que estaremos bien en el Señor. Es decir, hermano, le reitero, la bendición de Dios no es que quite nuestras tormentas, no es de que borre nuestras tormentas, sino es saber que Él está con nosotros. Y lo que el Señor nos pueda dar es de una manera inmerecida hacia nosotros. Porque no podemos tener un mérito, porque no podemos tener algo que diga, yo me gané el favor de Dios. No, hermano, nadie es tan bueno. Nadie puede decir, yo impresioné al Señor porque soy extraordinario. Nadie. Y quien lo piense así, tiene soberbia en el corazón. Puesto todo lo que recibimos viene de Dios. Todo lo que podemos tener viene del Señor. Y repito, hermano, porque nuestro tema, repito, es paz en la tormenta. El Señor no ofreció quitarnos las tormentas, ofreció estar con nosotros en medio de ellas. Y hay diferentes, hermano, tipos de tormenta, como lo mencionamos en un principio, pero vamos a ver al menos 5 donde el Señor nos puede dar paz. Y la primera, hermano, es la tormenta física. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, segunda carta a los Corintios, capítulo número 12.
Y vamos a recordar algo, hermano, que pasó el apóstol Pablo. Sí, ese hombre de Dios, ese hombre valiente, ese hombre que no le titubeó la voz para hablar en frente de reyes, en frente de la oposición, en frente de los griegos allí, en el mismo Areópago, habló de las grandezas del Señor. Ese hombre había sido bendecido por Dios porque el Señor mismo le enseñó. Si fue en el cuerpo o en el espíritu no lo sabemos, así lo escribe él. El Señor le dio mucha revelación, le dio mucha enseñanza para la iglesia. Y escuche lo que dice a partir del verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese algo, hermano. El Señor le da una bendición especial a Pablo por el conocimiento que él depositó en él. Pero, para que su ego no creciera, para que su ego no se exaltara, para que Pablo no se acomodara la corbata y se parara más firme diciendo, yo soy el mejor de los apóstoles porque he escrito más, porque he aprendido más, porque sé más. Dicen los que saben que él tenía una enfermedad que le causaba dolores graves, lo cual le rogó al Señor en diferentes ocasiones que lo sanara. Pero el Señor le contestó, bástate mi gracia. Descansa en mi poder. Y usted pensará, pero ¿qué no Dios sana? Claro que Dios sana. Muchas veces, hermano, nos va a mandar el Señor a orar por enfermos cuando aún nosotros estamos enfermos. Y vamos a ver que ellos van a sanar y nosotros seguimos con el malestar. ¿Por qué? Para que nuestro ego no crezca. Y en medio de esa tormenta física, el Señor nos dice, bástate mi gracia. Fíjese algo, hermano, que se ha enseñado mal. Si vienes a Cristo te va a sanar de todas tus dolencias físicas. Y si Dios quiere, hermano, que sigamos padeciendo, es porque Él tiene un motivo. Porque Él conoce nuestro corazón. Lamentablemente hay personas que cuando sanan se olvidan de darle gracias a Dios. Entonces, hermano, usted y yo debemos tener la confianza y la convicción de que si el Señor permite un malestar, una enfermedad, un proceso difícil, Él estará con nosotros y podemos descansar en su gracia. Podemos descansar en su voluntad, en su soberanía. Podemos descansar en Él. ¿Por qué podemos descansar en Él, hermano? Porque Él prometió estar con nosotros diciéndonos que su poder se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Vamos a poder tener paz solamente porque Él está con nosotros. Y repito y voy a repetir mucho esto, nuestra paz no será la ausencia de tormentas, sino que nuestra tormenta, el Señor esté con nosotros. Otro tipo de tormenta es a lo que llamé, hermano, la tormenta mental. Y si vamos al Salmo 73, de una manera muy rápida, hermano, Salmo número 73. Este salmo lo escribió Asaf. Asaf fue un sacerdote que servía en el templo. Y si usted, hermano, con calma puede leer del versículo 1 hasta el versículo número 20, va a entender a lo que me refiero. En estos versículos, Asaf dice que está consciente de que Dios bendice a su pueblo, de que Dios cuida a su pueblo, de que Dios abraza y protege a su pueblo, pero tiene una duda dentro, una lucha interna. Él no entiende por qué las personas que no toman en cuenta a Dios prosperan, por qué las personas que son malas, por qué las personas que defraudan, por qué las personas que viven con una vida contraria a Dios les va bien, o parece que les va bien. Asaf no entiende si él se ha entregado a Dios, si él ha vivido por el Señor sirviéndole. ¿Por qué entonces él no prospera igual? Y es una pregunta legítima, hermano, porque todos nosotros queremos un bienestar para nuestra familia, un bienestar personal también.
Y lo que le he dicho siempre, hermano, nosotros debemos de tener en cuenta dónde está nuestra fe. Asaf, en este monólogo que él tiene al describir este salmo, llega a una reflexión importante. Versículo número 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Refiriéndose al Señor. Y fuera de ti nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Sabe, hermano? A veces cuando lo económico no avanza como esperamos, nos podemos preocupar. Pero la palabra del Señor nos da una promesa infalible. No he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, hermano, el Señor se encargará de sus hijos, el Señor se encargará de su pueblo, pero su pueblo debe de confiar en Él. No sé si a usted, como a mí, no le ha pasado, que pensamos eso mismo como Asaf. ¿Por qué fulano le va bien si él es deshonesto? Si él, podríamos decir, siguiendo el dicho mexicano, el que no tranza no avanza. Dije dicho mexicano porque un hijo de Dios no puede vivir en esa frase. Nosotros debemos conducirnos según la palabra del Señor. Pero viene otra vez la pregunta, hermano. ¿Por qué entonces los que se dedican al crimen organizado? ¿Por qué los que defraudan? ¿Por qué los que roban les va tan bien? Entienda algo, hermano, ellos van a tener su fin en su tiempo. Pero usted y yo podemos tener esa paz en medio de la tormenta. Dice el versículo 28 del Salmo 73. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi Señor mi esperanza para contar todas sus obras. A veces el Señor permitirá que pasemos por una prueba mental. Pero si usted, hermano, se aferra al Señor, el Señor estará con nosotros. Recuerde que el Señor nos da su paz, no como el mundo la da, sino una paz superior. ¿Por qué, hermano? Repito, porque en medio de la tormenta Dios está con nosotros. Puede haber, en casos muy extremos, aún tormenta familiar. Y si vamos a un salmo muy famoso, que estoy seguro, hermano, que usted conoce al menos un verso de ese salmo de memoria, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Es hermoso, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero viene la pregunta: ¿cuándo escribió David este salmo? Le aseguro que no estaba, hermano, en un sillón enfrente de la fogata con un chocolate y una concha así para descansar, no. Dicen que este salmo lo escribió David cuando su hijo Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo, su propio hijo. Pero él, hermano, en medio de todo eso, él sabía que él podía descansar. Y dicen que cuando escribe este salmo, no lo escribió ni en una cueva, ni en una casa, ni en un palacio. Lo escribió al borde de un precipicio. Imagínese, hermano, qué confianza para poder dormir cuando vienen los problemas. ¿Y por qué mencionarle este pasaje en medio del problema familiar? Porque los problemas familiares no se limitan solamente, hermano, a una discusión porque no se lavaron los trastes o porque no se recogió la mesa, sino a veces hay raíces de amargura en la familia que hacen que veamos a la familia como enemigos. En medio de todo eso, hermano, ¿qué hacer? Podemos ir al Señor y entregarle nuestro problema, entregarle nuestra angustia y decirle: Señor, obra. Pero al decirle obra, no es decir: Señor, mi hermano tiene un problema conmigo, cámbialo, castígalo, es más, envíale algo para que cambie. No, hermano, es nosotros cambiar primero, es nosotros someternos a Dios primero, para que al someternos a Dios podamos dar testimonio de lo que somos, y entonces el adversario tenga vergüenza de señalarnos con algo. A veces van a señalar nuestros errores del pasado. Para ellos es válido, para ellos es algo normal y común, pero para un hijo de Dios, el Señor hace las cosas nuevas y no podemos aferrarnos al pasado.
Incluso si nosotros fuimos los ofendidos, el Señor nos llama a perdonar, nos llama incluso a pedir una disculpa cuando nosotros fuimos los ofendidos. Y eso no es tan bonito, ¿verdad? Pero cuando podemos hacer eso, el Señor libera nuestro corazón, el Señor guarda nuestra vida y el Señor pone esa paz que no es como el mundo la da. La paz del mundo es que me pidan perdón, la paz del mundo es que me pidan disculpas, pero la paz en Dios es liberar nuestro corazón de todo resentimiento. Seguimos, hermano, con otro tipo de tormenta que está en el Salmo 3. Dice: oh Jehová, ¿cuántos han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre su pueblo sea tu bendición. Y esta es la tormenta social, hermano. Muchas veces cuando vivimos en una ciudad caótica, podemos tener desconfianza de cualquier persona que esté alrededor de nosotros. Porque hoy en día, hermano, los medios, las redes, nos bombardean de que hubo un asalto aquí, hubo un asalto allá, hubo esto, y producen una psicosis colectiva. Pero en medio de todo eso, hermano, el Señor cuida a su pueblo. En medio de todo eso, el Señor protege a su iglesia. En medio de todo eso, el Señor está con sus hijos, porque Él lo prometió, y si Él lo prometió, hermano, Él lo va a cumplir. Y aun si el Señor permite que pasemos por una situación así, Él pondrá paz en nuestro corazón. Es normal, hermano, que el hombre tenga miedo por su vida, pero recuerda, hermano, que si nuestra vida es del Señor, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Y no me malentiendan, no le quiero decir, hermano, que se enfrente a la vida como si no hubiese algún dolor o peligro, nada que perder, no. Le estoy diciendo, hermano, que nuestra confianza es que aún en medio de esas situaciones, Dios estará con nosotros. El Señor guardará a su pueblo, el Señor guardará a su iglesia. Y aún, hermano, cuando hay alguien que nos quiera afectar en el trabajo, o alguna voz se levante para hablar en contra de nosotros, o alguna persona sienta que nosotros somos sus enemigos, porque usted sabe que hay gente que simplemente no nos quiere, usted pueda estar tranquilo y en bendición, porque Dios nos cuida y nos guarda, sabiendo, hermano, que el Señor es nuestro escudo, el Señor es quien nos defiende, el Señor es quien está con nosotros. Otro tipo de tormenta, hermano, es la tormenta natural. ¿Cómo la tormenta natural? Si vamos rápidamente a Hechos, capítulo número 27. Hechos 27. Del versículo 13 en adelante, hermano. Viene algo muy curioso. Fíjese algo. Vamos a empezar a leer en el verso 13. Y soplando una brisa del sur, padeciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no hubo mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Es decir, hubo un huracán, sí, hermano. Este huracán en la historia sí se registra. Azotó la costa en un barco, hermano, también, donde iba el apóstol Pablo. Un huracán. Dicen por ahí la fuerza de la naturaleza, sí, que para el hombre es incontenible. Un hombre no puede hacer nada en contra de un huracán, en contra de un terremoto, en contra de una lluvia torrencial. No podemos hacer nada, pero tenemos dos opciones. Nos tiramos al pánico o oramos a Dios. Si usted, hermano, con detenimiento este pasaje, va a encontrar que Pablo exhorta a la gente a tener buen ánimo después de días de estar en la tormenta, flotando, con una incertidumbre. Porque él menciona que hubo paz en Dios. Sí, va a decir, bueno, pero él se le apareció un ángel. Pero aquí es a donde nosotros podemos echar mano de las promesas de Dios.
En el Salmo 50, versículo 15, dice, invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Es decir, hermano, cuando hay fuerzas que nosotros no podemos contener, podemos clamar a Dios. Dios nos escuchará y estará con nosotros. Ahí no dice, hermano, como con los discípulos que cuando hubo tormenta el Señor ordenó a la tempestad que se calmara y se calmó, no. Ahí Dios permitió que le lloviera, que hubiera viento y es más, que el barco se perdiera. Pero él estaba tranquilo porque Dios estaba con él. En ocasiones, hermano, usted será testigo de que viene la tormenta y vamos a tener una actividad en el campo. Oramos y al menos donde estamos no llueve. Yo he visto la gloria de Dios como muchos de ustedes. Hemos visto, hermano, cómo cuando oramos y un huracán se detiene. Pero en ocasiones el huracán avanza. En ocasiones el terremoto está. En ocasiones la fuerza de naturaleza nos recuerda la debilidad humana. Y precisamente para eso es, hermano, la tormenta natural. Para recordar que lo que nosotros no podemos, Dios sí puede guardarnos, sí puede librarnos. Y sabe, hermano, cuando hay desastres naturales y hay pérdidas, eso también nos sirve para qué, hermano, para reconocer que nuestra obra es efímera y que el regalo que el Señor nos da de la vida es algo valioso, por lo cual no podemos desperdiciarla. Y aún, hermano, en medio de la tormenta física, Dios está con nosotros. Por último, hermano, esta no es una tormenta que el Señor nos mande, sino una tormenta a la que nosotros mismos nos exponemos. Y está en el Salmo 51. Y como usted sabe, ese salmo lo escribe David después de que es acusado por el profeta Natán de haber asesinado a un hombre para quedarse con su esposa. Usted recuerda la historia. Y David entra en un conflicto, en una tormenta espiritual, porque ha pecado. Está consciente que ha pecado. Está consciente que sus actos no agradan a Dios. Está consciente de ello. Como muchas veces nosotros hemos cedido a la tentación y viene ese sentimiento de culpa, ese sentimiento, hermano, de decir y pensar, es que Dios no me va a escuchar porque le fallé. Es que Dios no me va a escuchar porque yo le prometí que iba a ser fiel y vino esto y me movió el piso. Y ante todo eso, hermano, entienda que si usted sigue teniendo vida, puede pedirle perdón al Señor. Dice así en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, mi espíritu noble me sustente. No sé, hermano, si usted ha leído este salmo, pero se siente el ruego de David por volver a tener esa comunión con Dios, por pedirle perdón a Dios. Muchas veces dejamos que la tormenta espiritual, porque hemos cometido pecado, nos revuelque y no queremos salir de ahí, porque nos da vergüenza acercarnos a Dios. Pero hermano, la palabra del Señor nos dice que a un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a desechar. No importa, hermano, cuál sea el tipo de tormenta que atravesemos. Si Dios está con nosotros, eso será nuestra paz. Pero ojo, hermano, con este último tipo de tormenta. El Señor perdona nuestros pecados, sí, pero, hermano, escúcheme bien. El Señor puede perdonar y limpiar mi pecado, sí, puede restaurar mi alma, sí, pero muchas veces vamos a tener las consecuencias de nuestros actos.
Lo voy a poner así de sencillo, hermano. Si una persona asalta una tienda y es atrapado por las autoridades y alguien le habla de Cristo y se arrepiente, el Señor le perdona. El Señor le quita la etiqueta de ladrón, pero tendrá consecuencias sociales, consecuencias legales que tendrá que asumir. Si una persona dice, es que le fui infiel a mi esposa, pero el Señor lo perdonó, el Señor lo restauró, pero va a tener consecuencias en su matrimonio si va a haber un momento de restauración, un momento donde tenga que mostrar esos frutos de arrepentimiento y no va a ser tan fácil. Pero aún en eso, hermano, si hemos aceptado al Señor y hemos dejado que Él nos limpie, Él puede acompañarnos en ese proceso y Él será nuestra paz. Lo dije al principio. La paz que el Señor nos da es diferente a la paz que nos ofrece el mundo, porque la paz que ofrece el mundo es inalcanzable, la paz que ofrece el mundo es de fantasía, no está ahí, nunca nadie la va a poder tener, pero la paz que ofrece el Señor es real, es viva y usted la puede tener, hermano, si pone su fe en el Señor. Amigo que nos escucha, si pones tu fe en Cristo, el Señor estará contigo. Y repito, hermano, hay una mentira que dice que si tú te acercas a Dios, tus problemas se acaban. No es cierto. El Señor nos prometió en su palabra que si tú te acercas a Él en nuestros problemas, Él estará con nosotros. En nuestras luchas, Él estará con nosotros. En nuestras enfermedades, Él estará con nosotros. En nuestros problemas, Él estará con nosotros. Esa es la bendición de Dios. La paz en la tormenta de saber que Él está en nuestra barca. Repito, en ocasiones la tormenta se frenará, la tormenta enmudecerá, la tormenta de manera sobrenatural se va a quitar. Pero en ocasiones, como le pasó a Pablo, el barco se va a destruir. Porque Dios sea malo y se olvide de nosotros, no. Sino porque Él tiene un aprendizaje para nosotros en medio de esa tormenta. Dios está con nosotros. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que lo importante es que tú estás con nosotros, como dice el Salmo 73. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero tú eres el Dios de mi salvación. Por eso alabamos tu nombre y te pedimos que tú fortalezcas a cada uno de mis hermanos que esté pasando por diferente prueba, por diferente tormenta, por diferente situación. Yo creo, Señor, que tú estás con tus hijos y te pido que nos des no solamente el deseo, sino también la fuerza de seguir adelante para tu gloria, porque tú eres bueno, Señor. Y si alguno de mis hermanos está en la tormenta de enfermedad, te pido sanidad, Señor. Si alguno está en la tormenta económica, te rogamos que tú proveas. Si está en alguna tormenta, te pedimos tu auxilio y tu ayuda, porque solamente en ti podemos tener la paz y la esperanza de que estás con nosotros. Te agradecemos infinitamente, Señor, por tu amor inmerecido que nos das día con día, y te agradecemos de todo corazón que tú estás cercano a nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Sonríe, hermano, porque el Señor nos ama y podamos decir con toda convicción, con todo amor, con toda confianza, ese salmo del buen pastor. Recuerda, hermano, que nosotros leemos este salmo cada vez que terminamos una reunión, porque confiamos en el buen pastor. Y no olvide, hermano, que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, Dios está con nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos, la paz de Dios.